En la primera parte de este programa dijimos que la revista ha estado claro, o hemos estado claros, en cuanto a opiniones sobre diferentes tópicos y problemas que se discuten a diario aquí. Pero hay algunos elementos, como la seguridad social, en que nosotros confesamos que todavía hoy día no sabemos si los resultados se pueden exhibir como positivos. Nosotros hemos logrado, y agradecemos muchísimo, la presencia de un viejo amigo que fue también el primer gerente general de la Seguridad Social, del Consejo Nacional de la Seguridad Social, con quien queremos aprovechar porque es muy difícil lograr una persona que pueda opinar y explicar en una forma sencilla el proceso de la instalación del sistema de seguridad social y que el usuario y todos los sectores involucrados en eso puedan entender algunas cosas que, aunque parezca mentira, todavía que hay gente que no las ha captado totalmente, incluyéndonos a nosotros. La seguridad social tiene diferentes elementos y nosotros vamos a darle la bienvenida a Arismendi Díaz Santana, primer gerente del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Él es economista, siempre ha sido economista y ahora es un consultor en seguridad social. Arismendi, gracias por estar con nosotros. Buenos días, quisiéramos pedirte que nos cuente cuál es el organigrama que rige la seguridad social dominicana, incluyendo los planes de pensiones y la atención médica. Bueno, en América Latina la seguridad social se cimenta en 3 seguros. En países como España y otros llegan a 5, porque incluyen seguro de desempleo, etcétera. Pero en República Dominicana son 3. El de salud, que es el más importante para la población por ser una necesidad inmediata y vital. El de pensiones, para asegurar el retiro en el momento en que la gente deje de trabajar. Y el de riesgos laborales, que es el que tiene que ver con las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo que se producen en la jornada laboral. En el caso de la seguridad social, hay un Consejo Nacional de Seguridad Social que es el órgano rector de todo el sistema. Aparte de eso, para el seguro familiar de salud existe la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, mejor conocida como la CISARRIL. Para la parte de pensiones existe la CIPEN, o sea, la Superintendencia de Pensiones, y para la parte de riesgos laborales también está incluida en el aspecto de salud que maneja la CISARRIL. En adición a eso, como se trata de un sistema de financiamiento a esos 3 regímenes, se creó la Tesorería de la Seguridad Social, que es un ente facultado por ley para captar los recursos de los empleadores y de los trabajadores y distribuir esos recursos de acuerdo a las proporciones que la ley establece. En adición a eso, tomando en consideración lo complejo que es este problema y la necesidad de asegurar que el afiliado tenga la mayor protección, información y defensa posible, se creó por primera vez en América Latina lo que se conoce como la DIDA, la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, DIDA. Esa es básicamente la estructura fundamental, por lo menos para los fines de la población, del sistema dominicano de seguridad social. Mendy, todo uno tiende a comparar. Yo quisiera hacer algunas comparaciones para que mucha gente pueda entender las diferencias entre el antes y el después, qué es nuevo y qué es una conversión de lo viejo en lo nuevo. Por ejemplo, para mí todo el sistema de seguridad social en el pasado estaba en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Ahí había un departamento de pensiones en que uno veía ahí afuera una ventanilla con una pila de gente con unos bastones pidiendo pensiones. Había un sistema que se llamaba de accidentes de trabajo. AT. Y teníamos también
los hospitales de la Seguridad Social, que le ofrecían servicio al asegurado y atención de maternidad hasta los 4 meses o hasta mientras estuviera lactando un hijo que haya nacido. Eso era lo que yo recuerdo del Seguro Social. Después surgió en el país por una necesidad de que le cargaron mucho al Seguro Social las empresas del Estado sin ellas pagar sus cotizaciones. El CEA, CORDE y la sede le cargaban ese personal y lo hicieron deficitario, lo que hicieron que las empresas privadas crearan o aceptaran las famosas igualas médicas, es decir, que pagaban el Seguro Social como si fuera un impuesto y hacían una iguala con un médico, con una clínica de a que atiendan la familia. Eso es lo que yo recuerdo. Ahora, cuando viene el nuevo sistema de seguridad social, primera pregunta, el sistema de pensiones y jubilaciones, que son las AFP, ¿qué % del sueldo y qué % del patrón pone para fines de pensiones y jubilaciones? En este momento es el 9.97% en total. En total, de los cuales más o menos el 30% de ese 9 le corresponde al trabajador y el resto al empleador. El diseño del fondo de pensiones, cuando se diseñó el sistema, ¿estaba hecho para que toda la población cayera dentro de ese programa o solamente un sector? No, para toda la población. La Ley de Seguridad Social tiene vocación universal a través de 3 regímenes diferentes. Uno, que es el contributivo, que es el que más conocemos, el que tú hasta acabas de describir, que antes era el Seguro Social y ahora es... 1% cada uno, ¿verdad? Exactamente, porque el empleador y el trabajador tienen capacidad contributiva. En el otro extremo está el régimen subsidiado de la población indigente, pobre de solemnidad. Eso el Estado tiene que pagar esa prima. Que el Estado tiene. Por eso se llama, es un subsidio que le da el Estado al ciudadano. ¿Y el tercero? Y el tercero es una mezcla de los dos, porque en República Dominicana hay un 56% de la población laboral que es informal o trabajador independiente o por cuenta propia. ¿Y qué quiere decir una mezcla? ¿Cómo usted puede mezclar el chiripero cómo lo entra en ese sistema? Bueno, la filosofía de ese concepto es la siguiente. Ese trabajador independiente tiene, por ejemplo, tiene capacidad contributiva, sí, pero no puede aportar el 100%. Ah, ya. Entonces, ahí él aporta una parte y el Estado aporta otra parte porque ese trabajador no tiene empleador. Ese señor es un chofer público, por ejemplo. Sí, de taxi. Podría ser. Ese es un plomero que anda visitando casas, resolviendo problemas. Que él puede poner una parte y el Estado le pone el resto. Exactamente. ¿Y cómo entra él? ¿Cómo se inscribe en el sistema? Todavía ese régimen no se ha desarrollado. Ya tiene 7 años de atraso con relación a lo que dice la ley. ¿Para cuántos habitantes se diseñó el sistema, Arismendi? ¿Para 10 millones? En ese entonces eran 8.2 millones, estamos hablando del 2001. Ya. Eran como 8 millones y algo de habitantes. Bien. Pero una cosa, Julito, muy importante, y es que como se trata de un país en proceso de desarrollo, también la afiliación al sistema iba a ser gradual, o sea, no de golpe, porque nadie podía asimilar todo el peso financiero, ni organizativo, ni funcional de un nuevo sistema que de repente, de una escasa población protegida, pasara al 100%. Y ese programa de pausas para llevar a cabo y ejecutar la seguridad social, ¿para cuántos años se pensó que se 10 años. ¿Cuánto? 10 años. En 10 años. Ahí también estaría el mixto, el contributivo y subsidiado. Sí. Bien. Mira, me vas a perdonar porque hay tantas lagunas que tú tienes claro y nosotros no. ¿Por qué cuando tú hablaste que todo el mundo está dentro de 3 sistemas? Pensiones, atenciones médicas y riesgos laborales. Las ARLs, ¿por qué no están juntas con la ARS y se resuelve ese problema? Y eso lo sacaron aparte y solamente lo da el Seguro Social. Mira, Julito, es una buena pregunta. Tú sabes que a nosotros, lo que diseñamos la ley,
se nos acusaba a nosotros de ser privatizadores. Sí, de que el Seguro Social lo querían privatizar. Exactamente. Entonces, nosotros dijimos, bueno, la parte de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales tiene que ser intrínsecamente preventiva, porque el asunto es que la gente no tenga accidentes. No es que tenga accidentes y se le indemnice, sino que no tenga accidentes de trabajo y que se prevean los mejores ambientes laborales para que no hayan enfermedades profesionales. Entonces, como ya el instituto tenía experiencia en ese campo y el sector privado nunca había incursionado en ese tipo de práctica, se consideró otorgarle al IDCS esa función como una función exclusiva del Instituto Dominicano de Seguro Social. ¿A cambio de qué? De que se aceptara la participación de las igualas médicas y de los seguros privados y de que se democratizara y diversificara la parte de pensiones. ¿Me explico? Como tú eres de los pocos que tenían, no sensibilidad, no vamos a esa palabra, pero por lo menos alguna experiencia en lo social, en esa discusión, cuando se discutió la instalación del Consejo. Arismendi, los intereses que se discutían ahí adentro, en patronos, trabajadores, fondos, bancos, ¿hasta dónde lograron producir un sistema que no era de tu agrado y cuáles eran las áreas que quizás tú hubieras hecho de otra forma, hubieras aplicado de otra manera? Mira, Julito, tengo que decirte lo siguiente. En realidad, como tú dices, todos los intereses del país se movieron alrededor de su propia dinámica. Seguro. Y trataron de condicionar. Pero yo tengo que decirte, y esto podía parecer un poco extraño en un país como este, que en ese momento, en lo que al diseño de la ley se refiere, no lograron gran cosa, porque nosotros logramos establecer un sistema con un equilibrio, porque si tú ves la ley, tú ves ahí aspectos en donde prácticamente al sector privado se les reconocen todos sus derechos, los derechos adquiridos. Déjame decirte que cuando yo estudié seguridad social en España, la tesis mía fue que en la República Dominicana no iba a avanzar la seguridad social hasta que no se reconociera el rol que ya en la práctica tenían las igualas y los seguros privados, etcétera, etcétera. Porque todas las reformas que intentó Balaguer y que intentaron don Antonio al principio, en aquella época, era de engrandar el seguro social. Simplemente de ignorando... convertir el seguro social en el sistema de seguridad social. Sí, exactamente. De seguir monopolizando como el Estado toda la función de la seguridad social. Y eso afectaba a muchos intereses. Pero yo te puedo decir lo siguiente, y lo quiero decir con toda responsabilidad. Nunca simpaticé con esa idea, porque la filosofía de la ley es darle a la población las mayores oportunidades de escoger ella. Porque al fin y al cabo es la población. Entonces, tú me quieres decir que ahí salió lo mejor dentro de lo posible. Como ley, sí. Ahora, tú sabes que yo publiqué un libro donde yo narro reformas que se hicieron a último minuto en el Congreso que ya no eran tan equilibradas ni convenientes para la población. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, en la ley se establece que una comisión para pensión hasta un 30% de la diferencia que haya entre la utilidad de esos fondos de pensiones. Pero ese hasta era precisamente para que al principio, como había que instalar un sistema y hacer grandes inversiones, se pudiera garantizar la funcionalidad del mismo. Pero la ley presupone que va a haber competencia entre las AFP y que por lo tanto la tendencia va a ser a bajar la comisión a que me estoy refiriendo. Eso no ha ocurrido. Todavía se sigue cobrando el 30% en ese sentido. 8 o 10 años después, cuando debiera haber eso comenzado a bajar. Ya hay iniciativa en ese sentido, pero todavía estamos en ese aspecto. Arismendi, ¿hasta dónde hoy los que pagan están pagando por los que no pagan? Bueno, hay mucha evasión, obviamente. Déjame decirte que la ley incluye
a los empresarios. O sea, todo el que aparezca en una nómina debe ser cotizante de la Seguridad Social. Lo que pasa es que ese sector, como es natural, tiene elevado salario, pagaría el tope, y entonces parece que han buscado la forma de hacer otro tipo de nómina, y por lo tanto no es necesariamente la nómina de toda la empresa ni de toda la institución la que se declara. Y así mismo ocurre, porque hay que ser equilibrado con las instituciones públicas también. Las instituciones autónomas y públicas tampoco incluyen a todos los funcionarios en la Ley de Seguridad Social, por lo menos hasta ahora, porque últimamente ha habido un movimiento rectificador en ese sentido. Bien, te quiero confesar que aunque uno dice aquí, a mí no me importa lo que piensen los otros, sí nos importa. Claro. Y a veces nosotros decimos cosas que nos preocupa que alguien esté por allí en televisión diciendo, mire, está hablando pendejada ahí. Cuando nosotros decimos qué rápido se aprobó el sistema de pensiones y qué largo resultó el proceso de las ARS, porque eso era para los bancos y lo aprobaron de una vez. ¿Hasta dónde yo estoy hablando disparate? Bueno, hubo algo de eso, como es natural, pero Julito, tú tienes que tener en consideración lo siguiente: en cualquier parte del mundo, la parte de pensiones es menos conflictiva. ¿Por qué? Porque se trata de una prestación de largo plazo. El régimen de pensiones nuestro tiene problemas, yo lo digo en mi libro, pero esos problemas se van a ver dentro de 15 o 20 años. Los de salud son inmediatos y están ahí. Sí, pero el sistema de pensiones comenzaban a cotizar con la promulgación de la ley y el sistema comenzaba a pensionar gente tiempo después. Claro. Era porque había que nutrir el sistema. No, lo que pasa es que fíjate lo que sucede. Pensión entró más o menos en el periodo que la ley previó, 3 meses más tarde de lo que la ley previó. Lo que se atrasó fue la salud, que debió haber sido primero que pensiones, pero acuérdate que hubo 10 posposiciones del régimen del Seguro Familiar de Salud. Por lo tanto, eso dio como resultado que las pensiones arrancaran primero y que salud quedara rezagado. A pesar de que la población, en todas las vistas públicas que se hizo, dijo que priorizaran la salud, porque decían, para tener derecho a una pensión hay que tener salud. Bien. Porque si no nos morimos antes de llegar a la pensión. Mendy, dicen por ahí que la devaluación y el problema de devaluación e intereses pone en peligro el sistema de pensiones. Es decir, que es posible que esos fondos de pensiones que hoy pueden llegar a 100.000 millones, vamos a poner una cifra, o a 200.000 millones. No, ya están en 200.000 millones. Está en 200.000 millones. Cuando comiencen las pensiones, el costo de la vida va a tener otros índices y ese dinero no va a ser suficiente. ¿Eso te preocupa? Sí. Lo importante es lo siguiente, en este caso, Julito. Nosotros tenemos aquí un mercado de valores muy estrecho, muy limitado. Y por lo tanto las opciones de inversión de esos fondos, que cada día van a ser más grandes, también son limitadas. Lo importante es lograr que esos fondos de pensiones por lo menos superen la inflación anual. En este año fue un año aparentemente muy bueno en ese sentido, porque se superó con varios puntos lo que fue la inflación del 2012. Ahora bien, de todas maneras, yo digo en mi libro que el porcentaje que se asigna a pensiones no es suficiente, no va a ser suficiente a la larga para garantizarle a la población una pensión digna. Ahora, la pregunta que había que hacer es la siguiente. Ahora, bueno, nosotros optamos por aceptar esa solución, porque de lo contrario no habría nada. Si en este momento no hubiese comenzado la ley de seguridad social, esos 200.000 millones de pesos no existirían. Y por lo tanto el problema futuro sería mayor que si usted va acumulando, aunque sea una parte de lo que significa la necesidad para la pensión de la población. Que esa es la ventaja que tiene el sistema de capitalización, que esos recursos no son tocados para nada que no sean inversión. ¿Y cuál es tu opinión con respecto a esa inversión? Es decir, ¿qué áreas? Porque tú eres consultor internacional y conoces. Cuando fuiste tú de España, España era un ejemplo de seguridad social.
pero ahora mismo está en el suelo la seguridad social y todo. En Chile, que era un gran ejemplo, invirtieron en los tigres asiáticos y perdieron muchísimos cuartos. ¿Cuál es el punto medio en que uno puede invertir con la menos cantidad de riesgo, pero con el suficiente ganancia para que el beneficio pueda suplir la devaluación? Mira, casi todas las soluciones del mundo se expresan en algún refrán popular. Y hay un refrán popular que dice, nunca poner todos los huevos en la misma canasta. En la misma canasta. Tú tienes que diversificar las inversiones, independientemente de que una pueda resultar demasiado atractiva. Bueno, tú has visto lo que pasó en Estados Unidos. Wow. Que aparecen unos fenómenos que te están ofreciendo una tasa de interés altísima y después termina eso en un fraude. Un problema inmobiliario. O sea, pero pasó en Wall Street. ¿Cómo es? Pasó en Wall Street. Exactamente. ¿Y cuál es? ¿Tú crees que el punto es que no se, como hay tanta gente detrás de esos fondos, buscando los fondos de la seguridad social para vivienda, para salud, pero a veces hay cosas que no se entienden? Por ejemplo, no prevé la ley de que esos fondos se puedan usar para que un médico haga un centro médico. No te lo prevé. Bueno, así, visto de esa forma, no, pero si ese financiamiento está ligado a un proyecto de desarrollo que tiene sustentación y factibilidad, eso es posible, aunque ese no es el objetivo fundamental. Pero fíjate lo siguiente, uno de los problemas que tiene la práctica con respecto a lo que previó la ley es que el artículo 6 habló muy claro de que se iba a educar a la población para darle información y orientación de cómo ejercer sus derechos, pero al mismo tiempo sus deberes. Eso no se ha hecho. Por ejemplo, hay personas que piensan que se pueden tomar parte de esos recursos de pensiones. Para seguir hablando de eso, yo quiero que también entremos en la parte de salud. Parte de esos recursos de pensiones para construir viviendas populares, digámoslo así, a precio asequible. Pero tú sabes que ahí hay una contradicción, porque si tú pones esos recursos a ser fáciles en lo inmediato, obteniendo una tasa baja, mañana las pensiones van a ser también bajas. Ser insuficientes. O sea, o una cosa o la otra. Ya. Pero como eso no se ha explicado a la población, la gente piensa que se puede construir viviendas baratas, ponerlas a disposición de la población y al mismo tiempo garantizar luego una pensión. Quiere decir que la única forma desde el punto de vista económico es imposible, que es tratar de mantener el mismo costo de vida durante 40 o 50 años, que es imposible. Ahora, aquí le han dado una solución que me parece aceptable y es, ¿cuál es? Extender más el periodo de financiamiento de esas viviendas. Bien. Porque de esa manera tú bajas la cuota mensual, pero no reduce necesariamente la tasa de interés que tiene que generar esa inversión. Bien, nosotros vamos a hablar de salud después de la pausa, pero algo yo sobre pensiones te quiero preguntar. En cuanto al plan de pensiones y la edad, vemos que una de las soluciones que han buscado en Europa es no pensionar muy joven las personas. Pero tú tienes eso está compitiendo con el desempleo, es decir, los jóvenes quieren empleo y hay que pensionar los viejos. ¿Cuál es? Ahí también viene el punto de equilibrio, ¿o qué? Exactamente. Es que la sociedad está cambiando de tal manera que los modelos de desarrollo tienen que ser revisados profundamente. Ya una persona no se puede pensar en retirar a los 60 años. Porque posiblemente en la mayoría de las profesiones, ahora en ese momento es que está en la mejor capacidad de aportar al su país. Experiencia. Exactamente. Y ni a los 70 tampoco. Pero fíjate, Julio, depende de la edad que tú tengas, Arismendi. Si ya tenemos 70, somos un muchachito. Lo que pasa es que la costumbre hace ley, como dicen. Los regímenes de pensiones surgieron en una época en donde la medicina estaba poco avanzada, en donde la mortalidad era de 54 años. Exactamente. Una persona, por ejemplo, en Inglaterra, donde surgió el Seguro Social, en ese momento la esperanza de vida eran 54 años. Bien. Pero mi mamá acaba de cumplir 90 años, la suegra mía acaba de cumplir 91 años. O sea que estamos hablando de otro tipo de sociedad
en donde el tiempo de trabajo se va extendiendo y por lo tanto los problemas de pensiones tienen que ser repensados. Fíjate que, por ejemplo, en España acaban de hacer una reforma de pensiones donde cada año le van a ir agregando, cada año de aquí al 2027, le van a ir agregando un año para retirarse. Bien. Porque ya una persona con 60 años, si esa persona se retira en ese momento y se le da una pensión, posiblemente dure 20 o 25 años recibiendo una pensión, habiendo cotizado a lo mejor 15 años. Bien. Entonces hay una contradicción entre el tiempo en que tú cotizas y el tiempo en que tú disfrutas de la pensión. Bien, creo que tenemos al doctor Hanna, que trabajó con Arismendi Díaz Santana en la primera etapa de la seguridad social. Adelante, doctor. Quiero reconocer la labor de Arismendi Díaz Santana, no solamente en la formulación de la ley, sino en las negociaciones posteriores y como gerente de la seguridad social. Pero Gracias. Te estoy llamando para decirte que los cables internacionales acaban de anunciar que su santidad, el Papa Benedicto XVI, acaba de renunciar al papado, efectivo 28 de febrero a las 8 de la noche. El Papa Benedicto XVI acaba de presentar renuncia al papado el día efectivo el 28 de febrero a las 8 de la noche por motivos de salud. Consideré que es una noticia demasiado importante para no comunicarla. Bien. Gracias, doctor. Gracias. Bien, Gracias, Gracie doctor. de la Cruz nos había llamado, íbamos a esperar la pausa para decir que el Papa, Gracie nos acaba de llamar también, que el Papa Benedicto XVI anunció dejar el pontificado el 28 de febrero por motivos de edad, lo que quiere decir que vamos a tener una elección de Papa con el Papa vivo. Primera vez en los últimos años. Hay casos de abdicación del trono papal, pero en los tiempos modernos es el primer caso. De manera que vamos a una pausa y regresamos. El último segmento con Arismendi Díaz Santana lo vamos a dedicar al tema de la salud, que son las ARS. Pero antes, vamos a dar una información que nos pasa Gracie de la Cruz, y es que Joseph Ratzinger, que es un papa alemán que llegó al pontificado en el 2005, tiene 7 años de papado, va a renunciar el próximo 28, o renunció a partir del 28 de febrero, es el último día de este mes. Inmediatamente en marzo se llevará a cabo el cónclave para elegir el nuevo papa. El último papa que renunció fue Gregorio XII en 1415, nos dice Gracie, y que hace 598 años más específicamente. De manera que renunció el papa, llegó al poder en el 2005, tuvo 7 años de papa, renunció a partir del 28, el último papa fue Gregorio XII en 1415 y la elección será en el mes de marzo. Gracias a Gracie, gracias al doctor Hanna y gracias a Félix de Sena. Bien, señores, hay una vamos. Noticia relacionada, que es la que aparece en los periódicos de hoy. El cardenal de Jesús López Rodríguez señalando que él no cree que Ratzinger visitaría el país. Ya lo sabía. Parece que ya él tenía una oreja. Bien, señores, seguimos con Arismendi Díaz Santana. Decía Arismendi que el sistema de seguridad social se apoyaba en 3 pilares: el sistema de fondos de pensiones, AFP, el sistema de ARS, que es la salud, y el sistema de accidentes laborales, que son las ARLs. Yo le pregunté que por qué las ARS y las ARLs no se estaban fusionando, porque yo tenía la percepción de que se habían inventado para darle un poquito más de vigencia a el seguro social, ya que en ese sistema, señor, el seguro social tienen que buscarle un bajadero.
y se habló de privatizadera, se habló de muchas cosas, pero yo quiero que sea Arismendi que nos diga, para comenzar a hablar de salud, que nos diga lo que él cree que debe de ser toda la estructura que soportó la seguridad social y que se conoce como el IDSS o Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Mira, Julito, si hubo algo de lo que se cuidaron quienes diseñamos la ley y los senadores y diputados que la aprobaron, y luego el Poder Ejecutivo, fue de tratar de garantizar un equilibrio entre lo público y lo privado. Tú sabes que lo privado aquí es muy fuerte porque tiene intereses muy claros, muy definidos y no se pierde en ningún tipo de desviación en esa materia, mientras que lo público a veces se diluye en muchas cosas. Hay una serie de artículos en la ley, yo lo puedo mencionar si es necesario, donde se dice claramente cómo debe transformarse el Instituto Dominicano de Seguro Social para que se constituya en una respuesta del Estado válida para el nuevo esquema de la seguridad social que se está creando mediante la ley. Eso no se ha logrado todavía. En los tiempos de William Hanna, que acaba de llamar, él hizo muchísimos talleres, se hicieron reuniones, se consultaron consultores internacionales y nacionales, valga la redundancia, etcétera. Se hicieron propuestas en ese sentido, pero siempre aparecen los intereses creados que le dan larga al asunto y que finalmente dejan las cosas como están. Y en ese sentido, yo tengo que decir con la responsabilidad que siempre me ha caracterizado, que de los más responsables en eso hay que señalar a dos grupos. Uno, a los sindicalistas que están ahí dentro del Seguro Social y tienen intereses creados, que no tienen mucho interés en modernizar, agilizar y relanzar al Instituto Dominicano de Seguro Social, y también los grupos médicos que tienen más o menos los mismos intereses ahí establecidos. La ley fue más lejos. La ley previó incluso la necesidad de que se creara, se ampliara la jornada de trabajo, se le mejorara sustancialmente el salario a los médicos para eliminar el pluriempleo. Un médico que está trabajando en el instituto, en salud pública y en la Fuerza Armada y en la que yo cuánto, al mismo tiempo, con la angustia, con la falta de concentración, de dedicación. ¿Y por qué ustedes eliminaron las igualas médicas? ¿Cómo es? Solamente mantuvieron las que existían y eliminaron el sistema de igualas médicas, que era una forma de eliminar el intermediario en las ARS. Ese es otro tema. Ese es un tema muy gastado de lo de intermediario, Julito. No hay sistema de seguridad social, si es un seguro, que no suponga una administradora de riesgo de salud. Ahora, que aquí en nuestro país eso no esté funcionando bien, que se haya distorsionado un poco y que haya poca fiscalización al respecto, eso es otra cosa. Pero la función de una administradora de riesgo de salud es lo siguiente. Es como decir, mira, yo tengo 500,000 afiliados. De esos 500,000 afiliados, yo tengo 90,000 que van a requerir servicios de cardiología. Y yo quiero a los hospitales, a las clínicas, etcétera, entrar en un contrato contigo con un precio especial y yo te garantizo que todas estas personas que me van a demandar servicio a mí, se las voy a remitir a ti para hacer un trabajo. Eso ocurre mucho en Puerto Rico, tú lo conoces, en Miami, en otros... ¿Eso funcionó? No, aquí no ha funcionado. No, eso. pero en otros sitios ha funcionado. Sí, ha funcionado. Entonces no es malo lo que tú me quieres decir, que lo han satanizado. Es que mira, la ARS en la práctica debiera ser la defensora de esos 8 o 10 millones de afiliados que individualmente no pueden negociar ni con un hospital, ni con una clínica, ni con un laboratorio, etcétera, etcétera, pero colectivamente sí, pero no para avasallar a las PCS, a la clínica ni a los médicos, sino para buscar el equilibrio necesario. Sí, pero yo te veo un chin como juez. En el caso de que primero satanizaron las ARS, ahora estamos satanizando el copago de los médicos que están cobrando mucho. ¿Cuál es la realidad? Las dos. Hoy acaba, no sé si tú viste hoy el periódico de hoy,
un estudio que hizo la DIDA, donde está señalando la cantidad enorme de copagos. 8.000 millones. Uno que previó la ley, como es el de la medicina, ese sí lo previó la ley, pero los demás no lo previó la ley, se establecieron aparentemente de manera provisional, pero tú sabes que en este país todo lo provisional termina siendo definitivo. Pero por encima de ese copago que se estableció para comenzar el seguro familiar de salud, los médicos están cobrando una cantidad considerablemente mayor que ese copago por la prestación de sus servicios. Y eso es un problema que está afectando los bolsillos de la gran mayoría de la población dominicana. Entonces, aquí, Julito, nadie es santo. Como tú decías en la introducción de un tema anterior, cuando yo entraba aquí al estudio, cada quien está defendiendo lo suyo. Seguro. El problema es que el Estado, como Estado, no está jugando el papel de árbitro y de equilibrador correspondiente. Porque que los médicos quieran cobrar lo que sea, bueno, esa será su inclinación, pero ahí tiene que intervenir el Estado. Que las clínicas quieran abusar algunas de los pacientes agregando servicios que no prestaron o que no prestaron. ¿Y cuál es el organismo que tiene que supervisar eso? ¿La ARS o la DIDA? Todos los organismos públicos. Si es, por ejemplo, en eso tiene que intervenir la CISARRIL, tiene que intervenir en eso. Tiene que intervenir salud pública. Tú eres médico y tú sabes que en todas partes del mundo, cuando se trata de medicina social, o sea, para la población, la gran masa, hay protocolos de atención que tienen que seguir los médicos para garantizar el máximo impacto en la salud de las intervenciones y al mismo tiempo un costo razonable. Porque lo que está en juego aquí, Julito, lo que está en juego aquí en República Dominicana es qué modelo de salud nosotros queremos. Si queremos seguir con el modelo basado en que dejar que la gente se enferme para después curarla, o queremos, que es lo que quiso la ley, establecer un sistema de prevención y promoción para que extender los años de vida saludable de la población y lograr un estándar de salubridad mucho mayor. Uno de los aportes positivos del programa ha sido cuando tú nos dices que era un proceso. Es decir, que no fue un decreto de a partir de hoy todo dominicano está cubierto de salud, todas las empresas tienen que dar un dinero y todo ha sido, sino que era un proceso de desmonte y adaptación en 10 años. Ahora viene la pregunta. Arismendi, en ese proceso, los hospitales de salud pública y los hospitales del Seguro Social, que te interrumpí ahorita cuando hablamos del destino del Seguro Social, toda esa maquinaria existente, deberían de ingresar al sistema de seguridad social de la República Dominicana. ¿En qué forma? Asignando esos centros a grupos médicos, a ARS, o seguirán dando servicio a esa marginalidad que no cupo y ni va a caber nunca en la seguridad social, porque son pobres de solemnidad. Esa es una pregunta importantísima. La Ley de Seguridad Social establece con claridad dos cosas. Una, que CESPA, ese entonces se llamaba CESPA, hoy es el Ministerio de Salud, tiene que separar la función rectora del Sistema Nacional de Salud de la función administradora de la red pública. Y que esa red pública, o sea, los hospitales de salud pública, junto a los hospitales del IDCS, deben fusionarse en una gran institución pública para prestar servicio, retroalimentarse uno con otro y dar una mayor eficiencia y ser capaz fuera de la rectoría que debe funcionar como órgano regulador de la salud, que es salud. Esa otra parte que tú estás hablando, hablan un poquito más en detalle de esa, de la que no es rector, de la que no es decir, ese centro es apto para ofrecer servicio, una campaña de vacunación masiva, sino eso que tú estás hablando, esa otra función de hospitalaria y eso, ¿cuál especifica más en eso? Bueno, lo que la ley plantea y lo que han hecho otros países organizados es agrupar todas las instalaciones del sector público, articularla, porque por ejemplo, ¿qué sentido tiene
para ponerte un ejemplo, que en La Romana haya un hospital de CESPAS que tiene un equipo sofisticado para hacer y otro del Seguro Social. Y otro del Seguro Social, los dos utilizándolo a la tercera parte de la capacidad. ¿Qué sentido tiene? Ah, bueno, que yo, director del hospital del Seguro Social, quiero tener eso para tener el orgullo, el otro quiere hacer lo mismo, pero el que pierde es el Estado. Yo te voy a poner un ejemplo. En este fin de semana, yo tengo una tía que vive en Atomayor, y como ella sabe a qué yo me dedico, comenzamos a hablar de esas cosas. Ella trabaja en el Seguro Social, y ella me dijo a mí, yo le dije, ven acá, y cuando ustedes, ¿qué es lo que ustedes tienen allá? Y dice, bueno, tenemos un policlínico. Y entonces cuando una persona tiene que internarse, nosotros hemos hecho contrato con clínicas privadas. Digo, ¿y por qué no lo mandan al hospital del Estado? No. O sea, Julito, así el Estado nunca le va a rendir el dinero, así nunca se va a aumentar la protección social y los pobres van a ser los más sacrificados. ¿Y cuál será el fondo que va a sostener el Seguro Social en el futuro? Es decir, si seguimos con dos sistemas, con que el Gautier está ahí detrás del Hospital Infantil Santo Socorro, en vez de ser un solo sistema, ¿de dónde se va a nutrir el Seguro Social? ¿De las ARL solamente? No, la ARL, esos son fondos especializados. Entonces nada más ellos son una ARS. Eso sí fue un logro de la ley. Los fondos se respetan. Si un fondo es para accidentes de trabajo, no se utiliza para otra cosa que no sea para eso. Incluso acuérdate que hubo una sentencia que devolvió unos 10 mil millones de pesos que iban a mandar para otro lado. Porque la ley en eso es absolutamente clara. Lo que tiene que hacer el IDCS es hacer lo que están haciendo las otras instituciones, cobrar por los servicios que presta a la población a través de la cápita que distribuye la tesorería de la Seguridad Social. Entonces es una ARS el Seguro Social. Mira, yo te voy a decir una cosa, Julito. Las estadísticas demuestran que aquí hay incluso gente del quintil más alto de ingresos que va a los hospitales públicos. Porque aquí hay hospitales públicos, aquí hay hospitales del IDCS, son la excepción, lamentablemente, que funcionan muy bien y que la gente lo aprecia y mejor va y que una utiliza clínica los servicios. privada. Y hay otros que tú sabes cómo es la cosa, no tienen el reconocimiento de la población. Si se reestructurara el sector público, que es lo que siempre se ha hablado, ojalá estuviera escuchando el amigo William Hanna, y se racionalizaran los equipos físicos y los equipos humanos y se reintegraran todo en una red nacional, pudieran dar servicio de la misma o mejor calidad que los servicios privados. Pero nadie quiere hacer eso, Lito. Yo te voy a decir lo siguiente porque no me quiero ir de aquí sin decir lo siguiente. Si tú me pides un balance de lo que ha pasado en estos años en la seguridad social, en la parte de salud, yo te digo lo siguiente. En la parte cuantitativa de la ley, en el aspecto cuantitativo de proteger a más gente, ahí se ha avanzado mucho. Porque teníamos un 20, un 25% de la población. La cualitativa es que ha fallado. En la cualitativa no se ha avanzado prácticamente nada. Porque fíjate lo siguiente, ya tú ves cuál es la situación del servicio público. Tú que te has metido en el medio de la salud, tú percibes en el sector público una mayor capacidad, una mayor disposición de respuesta a la población, a sus necesidades. No se percibe eso. Pero por otro lado, veo más gente cubierta. Exactamente, hay más gente cubierta. Sí. Pero por otro lado, tú te encuentras que lo difícil que ha sido y lo traumático que ha sido establecer la atención primaria. Háblame de SENASA. Bueno, el SENASA es una ARS pública del Estado. Ha estado funcionando con mucho más acierto que el IDCS y que Salud Pública, pero tiene un problema y es que está absorbiendo una cantidad enorme de población subsidiada, pero con un subsidio muy bajo. Entonces, no tiene recursos suficientes. Más tarde o más temprano va a tener problemas. ¿Y la de los maestros, cómo tú la ves? Ay, Julito. Mira, yo me pasé de los 30 años que yo tengo en este sector, yo me pasé 28 poniendo como ejemplo al SENMA de lo que debía ser el nuevo sistema de seguridad social. ¿Y qué pasó los últimos 2 años? Bueno, tú lo estás viendo.
Es increíble lo que ha pasado. ¿Pero qué hundió esa cooperativa, bueno, esa ARS? Esas respuestas tienen que darle a las autoridades. ¿Pero qué tú crees? Porque tú conoces el sector, sin que sea una crítica política. Lo que se dice es que hubo malversación de fondos, lo que se dice es que hubo... ¿No será que le metieron mucha gente a eso? No creo, ¿no? Porque si le metieron mucha gente también le daban mucha per cápita. La ventaja que tiene el sistema ahora es que tú recibes un per cápita. Si tú tienes mucha gente, tú recibes más per cápita que otro. Por ejemplo, ¿por qué se estableció ese sistema, Julito? Porque, por ejemplo, si el IDCS mejora su servicio efectivamente, va a recibir más población. Y si recibe más población, va a recibir más recursos. De Puerto Rico el problema de los hospitales públicos es que reciben recursos sin que tengan que ver ni con la calidad ni con la cantidad de la atención que prestan. De Puerto Rico vinieron dos términos, per cápita y capitación. Defínela. Per cápita quiere decir... El pago que recibe una ARS por un afiliado. Por un afiliado. ¿Y qué es capitación? Bueno, es lo mismo. Es pero es la misma cosa. Sí, Arimendi, mira, nos quedan 5 minutos. Y hay una serie de cosas que tú como experto en seguridad social me dejarías cojo. Yo quiero dejarte a ti que tú nos digas cómo tú quieres que veamos la seguridad, qué falta por hacer, para no dejar una mesa con 3 patas. Mira, gracias por esa oportunidad. Yo quisiera, mira, yo estoy siguiendo lo que dicen los empresarios, lo que dicen los sindicalistas, lo que dicen los sectores del gobierno, pero lo que yo creo que debiera hacerse en este momento, sobre todo cuando se habla de revisar la ley y de modificar la ley, es que tomemos como país una decisión. O nosotros vamos a seguir la ruta tradicional de un sistema puramente curativo y entonces hay que modificar la ley porque la ley no fue creada para eso. O nosotros tenemos que dar el salto a la modernidad y comenzar a promover la salud en el sentido científico de la expresión, en el sentido social, de hacer que todos los programas conduzcan a garantizar la mayor cantidad de años de vida saludable. Si es así, entonces esa ley todavía tiene vigencia y claro que puede ser mejorada, pero tiene vigencia. Lo que yo veo es que ahora, con los problemas financieros que se están presentando, comenzamos a buscar soluciones de corto plazo sin ver, en realidad, cuál fue el objetivo que se planteó la ley, que se planteó el legislador y la sociedad dominicana en ese momento. Porque acuérdate que eso no fue una ley surgida de un cuarto frío, ni de 2 o 3 consultores sabios, ni mucho menos. Esa ley fue consensuada y discutida a nivel nacional por todas partes. Y en ese momento se creó una imagen de que íbamos a dar un salto cualitativo en materia de salud, integrando y logrando un equilibrio entre lo público y lo privado, entre la salud preventiva y la curativa, etcétera, etcétera. Pero la preventiva está en pañales. Entonces es importante que se retomen los objetivos originales que promovieron esta ley para, sobre esa base, hacer un examen y que se pueda determinar qué cosas importantes plantea la ley de seguridad social, sobre todo en el campo de salud, y qué cosas no se han hecho, y por qué no se han hecho. ¿Por qué el seguro social sigue como está? ¿Por qué salud pública sigue como está? A pesar de que la ley 4201, que es la ley general de salud, además de la ley de seguridad social, plantean la separación de la función de rectoría de la administración de la red pública. ¿Por qué eso no se ha hecho? Bien, nosotros queremos comprometer al licenciado Arismendi da Santana a que con el doctor Hanna, que tienen el mismo idioma, pues comprometerlo a un programa más un miércoles y hablemos de la seguridad social en un día en que hemos tenido una noticia que ha estremecido al mundo, que es que en los últimos 600 años es la primera vez que un papa renuncia. Tenemos que ver qué le va a dar la seguridad social al papa ahora para retirarse, si él va a tener una ARS, que le van a dar su pensión. Vamos a darle seguimiento al tema porque no nos imaginamos ese señor pues entregarle el cetro pontificio a un sucesor que no se sabe todavía quién va a ser el habemus papa del marzo.